Cuando el pequeño Pablo entró en la pastelería más elegante del centro de Madrid, cargando a su hermanita de 3 años sobre la espalda, y preguntó a la dependienta si tenían algún pastel del día anterior que vendieran más barato, no esperaba que alguien lo estuviera observando. El hombre del traje gris, sentado en la mesa del rincón, tomando su café de media mañana, dejó la taza suspendida en el aire al escuchar aquella pregunta. Había algo en la voz del niño, una dignidad que no pedía limosna, sino simplemente una oportunidad, que le recordó a alguien que había sido hace muchas décadas, cuando él también era un niño pobre, que miraba los escaparates de las pastelerías, sabiendo que nunca podría permitirse lo que había dentro. Lo que Pablo no sabía, lo que descubriría en los minutos siguientes, cuando aquel desconocido se levantara de su mesa y se acercara al mostrador, era que el hombre del traje gris era Alejandro Mendoza, uno de los empresarios más ricos de España, y que aquella pregunta inocente sobre pasteles del día anterior estaba a punto de cambiar el destino de 2 niños huérfanos que solo se tenían el uno al otro. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. La pastelería. La mallorquina llevaba más de 130 años en el mismo local de la Puerta del Sol, con sus azulejos tradicionales en las paredes que contaban la historia de la repostería española, en dibujos de cerámica pintada a mano, sus vitrinas de cristal llenas de dulces que parecían obras de arte expuestas en un museo, y ese olor a hojaldre recién horneado que salía a la calle y atraía a los transeúntes como un canto de sirenas imposible de ignorar. Era el tipo de establecimiento donde los turistas de todo el mundo hacían cola para probar los famosos napolitanas de chocolate que aparecían en todas las guías de viaje, donde las señoras elegantes del barrio de Salamanca tomaban el té de las 5 mientras comentaban los últimos cotilleos de la alta sociedad madrileña, donde los hombres de negocios cerraban tratos millonarios sobre mesas de mármol blanco mientras saboreaban tartas de Santiago, con denominación de origen y roscones de reyes fuera de temporada porque podían permitírselo. Las vitrinas eran un espectáculo para los ojos. Flanes de huevo con su caramelo brillante, tartas de manzana espolvoreadas de azúcar glass, pasteles de crema catalana con la superficie quemada a la perfección, empolvados rellenos de nata que parecían nubes comestibles, tartaletas de frutas con fresas, arándanos y frambuesas dispuestos como joyas sobre crema pastelera. Era el tipo de abundancia que para algunos era cotidiana, y para otros, como los 2 niños que acababan de entrar, era un sueño inalcanzable. Pablo Martín tenía 8 años, el pelo castaño despeinado por el viento frío de noviembre que soplaba por las calles del centro de Madrid, y una mochila del colegio que había visto tiempos mejores, con las costuras desgastadas y un parche que él mismo había cosido para tapar un agujero. Llevaba a su hermanita Lucía sobre la espalda, la niña de 3 años agarrada a su cuello con esa confianza absoluta que solo los hermanos pequeños tienen en sus hermanos mayores, esa fe ciega de que pase lo que pase, él siempre estará ahí para protegerla. Lucía llevaba una sudadera rosa que le quedaba grande, heredada de alguna donación de ropa usada, y 2 coletas despeinadas que Pablo había intentado hacerle esa mañana sin mucho éxito. Habían entrado en la pastelería porque Lucía no dejaba de mirar el escaparate cada vez que pasaban por delante camino del colegio, señalando los pasteles con sus deditos y preguntando si algún día podrían probar uno. Pablo siempre le decía que sí, que algún día, que cuando tuvieran dinero comprarían todos los pasteles que quisiera. Pero hoy era el cumpleaños de Lucía, y Pablo había decidido que no podía dejar pasar otro año sin darle, aunque fuera un pequeño dulce para celebrar. El problema era que Pablo no tenía dinero. Los 3,50 € que había conseguido reunir, recogiendo botellas vacías durante semanas, no alcanzaban para nada de lo que había en aquellas vitrinas resplandecientes. Por eso había preguntado por los pasteles del día anterior, los que normalmente las pastelerías vendían con descuento o directamente tiraban a la basura. Alejandro Mendoza tenía 65 años, el pelo canoso perfectamente peinado, y un traje gris de 3.000 €
que llevaba como si fuera una segunda piel. Era el fundador y presidente de Grupo Mendoza, un conglomerado empresarial que incluía hoteles de lujo, centros comerciales y una cadena de restaurantes que facturaba cientos de millones de euros al año. Venía a la Mallorquina cada martes y jueves por la mañana desde hacía 30 años, siempre a la misma hora, siempre a la misma mesa del rincón, siempre pidiendo el mismo café cortado con una napolitana de chocolate. Era su pequeño ritual de normalidad en una vida que hacía décadas había dejado de ser normal, un momento de paz, antes de sumergirse en las reuniones y las decisiones que movían fortunas. Esa mañana había llegado más temprano de lo habitual porque no había podido dormir. Su esposa había muerto hace 2 años y sus hijos vivían en el extranjero, demasiado ocupados con sus propias vidas, para visitar a un padre que les había dado todo excepto su tiempo. La mansión de La Moraleja donde vivía se había convertido en un mausoleo de recuerdos, demasiado grande para un hombre solo, demasiado silenciosa para alguien que había pasado la vida rodeado de ruido y movimiento. Estaba pensando en todo esto, mirando sin ver la taza de café que se enfriaba entre sus manos, cuando escuchó la voz del niño. No fue la pregunta en sí lo que le llamó la atención, aunque era suficientemente inusual en un establecimiento como aquel. Fue el tono, la forma en que el niño la formuló sin vergüenza ni súplica, como si estuviera haciendo una transacción comercial perfectamente normal. Y fue la niña pequeña sobre su espalda, mirando los pasteles con ojos enormes de deseo contenido, sin pedir nada porque ya había aprendido, a sus 3 años, que hay cosas que no se pueden tener. Alejandro dejó la taza sobre la mesa y observó la escena que se desarrollaba ante él, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, la punzada de un recuerdo que creía enterrado para siempre. 60 años atrás, en otro Madrid muy diferente, un niño llamado Alejandro había entrado en una pastelería del barrio de Lavapiés con la misma pregunta en los labios. Su madre estaba enferma en casa, su padre había desaparecido hacía años, y él era el único que podía traer algo de alegría a aquella habitación oscura donde la mujer que le había dado la vida se apagaba poco a poco. La dependienta de aquella pastelería, una mujer mayor con delantal blanco y manos de harina, no le había dado pasteles del día anterior. Le había dado pasteles frescos, recién hechos esa mañana, y no le había cobrado ni un céntimo. Le había dicho que se los llevara a su madre con sus mejores deseos de recuperación, y cuando él había intentado protestar, ella simplemente había sonreído y le había dicho que algún día, cuando él tuviera la oportunidad, hiciera lo mismo por otro niño que lo necesitara. Su madre murió 3 semanas después, pero aquellos pasteles fueron lo último que comió con placer, lo último que la hizo sonreír antes de cerrar los ojos para siempre. Y Alejandro nunca olvidó a la mujer del delantal blanco, ni la promesa que se hizo a sí mismo mientras lloraba solo en la habitación vacía donde había crecido. Había cumplido esa promesa de muchas maneras a lo largo de su vida. Había creado fundaciones, había donado millones a causas benéficas, había construido hospitales y escuelas con su nombre en placas de bronce. Pero hacía mucho tiempo que no sentía la conexión directa, personal, íntima, de ayudar a alguien con sus propias manos, cara a cara, sin intermediarios ni comunicados de prensa. Y ahora, 60 años después, el universo le estaba dando la oportunidad de cerrar el círculo. La dependienta estaba explicando a Pablo, con un tono que intentaba ser amable, pero que no ocultaba del todo la incomodidad de la situación, que no vendían pasteles del día anterior, que todo se hacía fresco cada mañana, que quizás podría probar en otro establecimiento menos especializado. Pablo asentía con la cabeza, sin mostrar decepción, aunque Alejandro podía ver cómo sus hombros se hundían ligeramente bajo el peso de su hermanita y de la realidad que acababa de golpearle una vez más. Estaba a punto de dar media vuelta y salir de la pastelería cuando una voz lo detuvo. Alejandro se había levantado de su mesa y caminado hacia el mostrador sin pensarlo, movido por algo más fuerte que la razón, algo que venía de un lugar muy profundo de su memoria. Le dijo a la dependienta que añadiera a su cuenta todo lo que el niño quisiera. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora,
Continuamos con el vídeo. Todo lo que la niña quisiera, y una caja grande de pasteles variados para que se llevaran a casa. Pablo lo miró con desconfianza, la desconfianza aprendida de un niño que ha conocido demasiados adultos que prometen cosas y luego desaparecen. Le dijo que no podía aceptar, que no era limosna lo que buscaba, que solo quería saber si había algo más barato. Y fue esa respuesta, esa dignidad feroz en un cuerpo tan pequeño, lo que terminó de convencer a Alejandro de que había encontrado algo que llevaba años buscando sin saberlo. Le preguntó a Pablo si podía sentarse con ellos un momento mientras la dependienta preparaba el pedido. Le dijo que le recordaba a alguien, a un niño que conoció hace mucho tiempo, y que le gustaría escuchar su historia si estaba dispuesto a contarla. Lo que Pablo contó durante los siguientes 20 minutos, sentado en la mesa del rincón con Lucía en su regazo, comiendo un flan de huevo con una cuchara demasiado grande para su boca, mientras la nata le manchaba las mejillas, era el tipo de historia que Alejandro creía que ya no existía en la España moderna del siglo XXI. El tipo de historia que los periódicos no contaban porque no generaba clics, ni audiencias, ni patrocinadores. Sus padres, María y Antonio Martín, habían muerto en un accidente de tráfico hace un año, una noche de lluvia en la carretera de Burgos cuando volvían de visitar a unos familiares. El camión que los embistió iba a exceso de velocidad. El conductor se había quedado dormido al volante, y en un segundo, todo lo que Pablo conocía como su vida se había desvanecido para siempre. Él y Lucía no iban en el coche, porque se habían quedado con una vecina que les cuidaba mientras sus padres viajaban. Los dejaron solos en el mundo sin más familia que un tío lejano en Galicia, que no quería saber nada de dos niños huérfanos que le complicarían la vida, que le costarían dinero, que le robarían la libertad que tanto valoraba. El sistema de protección de menores los había separado durante 3 meses, enviando a Pablo a un centro de acogida en Móstoles y a Lucía a otro en Alcorcón, porque no había plazas suficientes para mantenerlos juntos, porque los hermanos no siempre eran prioridad en un sistema saturado de casos y carente de recursos. Pablo se había escapado 3 veces para ir a ver a su hermana, caminando durante horas por carreteras secundarias, durmiendo en parques cuando no podía más, robando fruta de los árboles cuando el hambre era insoportable. 3 veces lo habían devuelto al centro. 3 veces le habían advertido de las consecuencias, hasta que finalmente un juez con algo de humanidad había ordenado que los mantuvieran juntos porque el daño de la separación era mayor que cualquier inconveniencia administrativa. Ahora vivían en una residencia de menores en el barrio de Vallecas, compartiendo habitación con otros 6 niños, comiendo lo que les daban, vistiendo lo que les donaban. Pablo iba al colegio cada mañana llevando a Lucía a la guardería del centro y cada tarde la recogía y la cuidaba hasta la hora de dormir. Era su única familia, su única responsabilidad, su única razón para seguir adelante. Hoy era el cumpleaños de Lucía, y Pablo había querido darle algo especial, algo que le recordara los cumpleaños de antes, cuando sus padres estaban vivos y había tarta y velas y canciones. 3,50 € era todo lo que había podido reunir, pero había pensado que quizás, solo quizás, sería suficiente para un pequeño pastel del día anterior. Alejandro escuchó toda la historia sin interrumpir, sintiendo cómo algo que llevaba años dormido en su interior despertaba con cada palabra que salía de la boca de aquel niño extraordinario. Lo que Alejandro hizo en los meses siguientes no apareció en ningún periódico porque él se aseguró personalmente de que no apareciera, pagando a su equipo de comunicación para que bloqueara cualquier filtración a la prensa. No quería publicidad, no quería reconocimiento, no quería que nadie pensara que era un gesto calculado para mejorar su imagen pública o para conseguir algún beneficio fiscal. Esto era personal, íntimo, sagrado. Primero, contrató a los mejores abogados especializados en derecho de familia de toda España para iniciar el proceso de adopción de Pablo y Lucía. Tenía 65 años, era viudo y vivía solo en una mansión demasiado grande en el barrio de La Moraleja, donde el silencio era tan denso que a veces sentía que lo ahogaba.
pero también tenía recursos ilimitados, contactos en todos los niveles del gobierno y la administración, y una determinación de acero que había movido montañas durante toda su carrera empresarial y que ahora canalizaría hacia el objetivo más importante de su vida. El proceso fue largo y complicado, mucho más de lo que Alejandro había anticipado. Hubo evaluaciones psicológicas que duraron semanas, informes de asistentes sociales que visitaban la mansión a horas imprevistas para asegurarse de que era un hogar adecuado, audiencias judiciales donde abogados de oficio cuestionaban sus motivos y su capacidad de criar niños a su edad. Algunos jueces lo miraban con sospecha, preguntándose qué querría realmente un millonario con 2 huérfanos del sistema. Pero cada vez que sentía ganas de rendirse, cada vez que la burocracia lo aplastaba y la frustración amenazaba con vencerlo, recordaba la voz de Pablo preguntando por pasteles del día anterior con una dignidad que él mismo no había tenido a su edad. Recordaba los ojos de Lucía mirando las vitrinas con hambre de algo más que dulces, con hambre de una infancia que le habían robado, y encontraba fuerzas para continuar, para luchar, para no darse por vencido como tantos otros habrían hecho. 8 meses después de aquel encuentro en La Mallorquina, Pablo y Lucía se mudaron a la mansión de La Moraleja, no como huéspedes ni como beneficiarios de caridad, sino como los hijos de Alejandro Mendoza, con todos los derechos y privilegios que eso implicaba, pero más importante aún, con todo el amor que un hombre solitario había estado guardando sin tener a quien dárselo. La mansión que había sido un mausoleo se llenó de risas de niños, de dibujos pegados en el refrigerador, de juguetes esparcidos por los pasillos. Alejandro aprendió a hacer coletas, a preparar el desayuno, a leer cuentos antes de dormir. Sus hijos biológicos, que al principio habían protestado por la adopción temiendo por su herencia, terminaron aceptando a sus nuevos hermanos cuando vieron la transformación en su padre, el hombre frío y distante que conocían convertido en un abuelo cariñoso que vivía para hacer felices a 2 niños que habían conocido demasiado dolor demasiado pronto. 5 años después, en el mismo rincón de La Mallorquina donde todo había empezado, Alejandro celebraba el 8º cumpleaños de Lucía con una tarta de 3 pisos decorada con flores de mazapán y todos los pasteles que ella quisiera, que resultaron ser muchos porque la niña había heredado el gusto por los dulces de su padre adoptivo. Pablo, ahora un adolescente de 13 años, que sacaba las mejores notas de su clase en uno de los mejores colegios de Madrid y soñaba con ser médico para ayudar a otros niños que habían sufrido como él, sopló las velas junto a su hermana, mientras su padre los miraba con lágrimas en los ojos que ya no intentaba ocultar, porque había aprendido que la vulnerabilidad no era debilidad, sino humanidad. La dependienta que aquella primera mañana había dicho que no vendían pasteles del día anterior, se había convertido en amiga de la familia, invitada a todos los cumpleaños y celebraciones, testigo de la transformación de 3 vidas que se habían encontrado por casualidad en su mostrador. Los hijos biológicos de Alejandro, que ahora visitaban más a menudo desde que había niños en la casa, jugaban con Pablo y Lucía como si fueran sus verdaderos sobrinos, porque eso es exactamente lo que eran. La mansión que una vez fue un mausoleo, ahora resonaba con risas, con música, con el caos hermoso de una familia que no compartía sangre, pero sí algo mucho más importante. Un amor que se había construido día a día, gesto a gesto, pastel a pastel. Y cada año, el día del cumpleaños de Lucía, volvían a aquella pastelería centenaria para recordar cómo una simple pregunta sobre pasteles del día anterior había cambiado 3 vidas para siempre. Pablo siempre contaba la historia a quien quisiera escucharla, no por vanidad, sino porque creía que era importante que la gente supiera que los milagros existen, que a veces llegan disfrazados de encuentros casuales en lugares ordinarios, y que la bondad de un desconocido puede ser la diferencia entre la desesperanza y un futuro lleno de posibilidades. Alejandro, por su parte, había establecido una fundación que pagaba los pasteles de cumpleaños de todos los niños en centros de acogida de la Comunidad de Madrid, porque ningún niño debería tener que preguntar por pasteles del día anterior el día de su cumpleaños.
Era su manera de cerrar el círculo que había comenzado 60 años atrás, con una mujer de delantal blanco que le regaló dulces a un niño pobre y que ahora continuaba a través de él hacia cientos de niños que nunca sabrían su nombre, pero que siempre recordarían la tarta de su cumpleaños. Si esta historia te ha recordado que los milagros a veces llegan disfrazados de encuentros casuales y que la bondad de un desconocido puede cambiar el mundo de un niño, deja una huella de tu paso con un corazón. Y si quieres apoyar a quienes contamos historias de segundas oportunidades y familias que se encuentran donde menos lo esperan, puedes hacerlo con un 1000 gracias de corazón a través de la función Super Gracias aquí abajo. Como Pablo, que pidió con dignidad, y Alejandro, que escuchó con el corazón, también el gesto más pequeño de generosidad puede ser el principio de algo extraordinario.